9:17 de la mañana, como les habíamos prometido, hoy también tenemos un segundo tema a tratar y es el tema de la regulación de la plataforma Airbnb, plataforma de hospedaje que se reguló el pasado 30 de agosto vía ley en la Asamblea Legislativa y que establece entre algunos de los puntos que el hospedaje no tradicional va a tener que registrarse ante el Instituto Nacional de Turismo, además del pago de patente municipal y el impuesto de valor agregado. Esta regulación ha generado diferentes posiciones con respecto al tema y hoy nos acompañan dos de las personas que han expresado sus posiciones al respecto, el diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, y el economista Eli Feinsay. A los dos le doy la bienvenida. Don Pablo, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Realmente habíamos tenido un debate por redes sociales, don Eli y yo, y hacía falta ya que nos encontráramos para conversar sobre este tema. Efectivamente, esta es una regulación que se hace necesaria por el nivel de crecimiento que tiene este tipo de hospedaje y en los diferentes destinos del mundo, con diferencias ha tenido regulaciones. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, en algunos ese tipo de hospedaje afecta al alquiler regular, en algunos otros afecta a los destinos emergentes, como es el caso de Costa Rica, y por eso es que la ley está pensada en términos de digamos, poner reglas parejas en ese sentido. Debo aclarar que en la ley no se establece ningún impuesto adicional, sino que se establecen todas las regulaciones normales de una actividad comercial, porque ese es el primer tema. Esto es una actividad comercial, no es otra cosa, no es colaborativo, y ese cuento colaborativo no existe. Se está generando dinero y se está brindando una opción al usuario, de manera tal que hay que ponerle reglas normales o generales al tema, y también esta regulación ha servido para hacer excepciones de la regulación normal de cualquier actividad comercial que hacen excepcional el hospedaje no tradicional, como la ley 7600 y como que se pueda brindar esa actividad comercial en zonas urbanas. Algunos lo calificaban como un tipo de competencia desleal para el sector turismo, por ejemplo, que tiene... Bueno, yo no lo veo tan extremo. Yo creo que es competencia y simplemente una regulación general que concrete la recolección del impuesto de ventas. Me parece que sí empareja la cancha. Pero esa es la discusión. Sin esta ley no hubiéramos tenido excepciones en 7600. No se hubiera que obliga a personas con discapacidad a tener condiciones adecuadas para personas con discapacidad. Exactamente, y hay que interpretarlo bien. Yo creo que ahora podemos, tal vez, don Eli y yo, creo que son temas de interpretación de lectura en las que hemos tenido diferencias. Si usted hoy revisa la ley 7600 y su reglamento, se establece menos del 10% de cumplimiento en la oferta hotelera. Y así tiene que interpretarse en esta ley. No es que su casa tiene que hacerle, si es de 3 pisos, tiene que hacerle 3 ascensores. No. Si hay un conjunto de casas, entonces el conjunto debe cumplir con un porcentaje. Si esa casa tiene 5 cuartos, entonces deberá cumplir 1/4 con esa regulación, no toda la casa. Y esas excepciones o esos tratamientos deberán definirse vía reglamento. Esos requisitos los tiene que cumplir aunque tenga una habitación en alquiler en la plataforma o aunque tenga 5. Y la otra es que también se podría considerar, a juicio de lo que hemos conversado en comisión en la construcción del proyecto y lo que se ha comentado con el Ejecutivo, es que podría que cada plataforma cumpla con el 10% de la oferta en general, de manera tal que cumplir con la regulación es bastante sencillo, porque efectivamente hay gente que está ofreciendo este tipo de producto porque hay una demanda importante. ¿De dónde sale la iniciativa suya de poner el enfoque en Airbnb? Bueno, no es Airbnb, son las plataformas en general. Airbnb es la más conocida. La más popular. Ahí está Expedia, está HomeAway, hay muchas más, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una forma de vender hospedaje moderno. Airbnb es el hotel más grande del mundo y tiene más habitaciones
que todas las cadenas hoteleras juntas. Y eso hay que entenderlo, que es una evolución de la industria turística. Yo fui presidente de la Cámara Nacional de Turismo, tengo 4 años y medio de estar en el sector de lleno y tuve conversaciones con empresarios, con gente que utiliza plataformas como Airbnb, también con hoteleros. He estado dándole seguimiento al desarrollo y la dinámica del sector, y por lo tanto es que se plantea esta opción de regulación y se concreta en el Congreso. Y establece esos 3 puntos principalmente, los que le leía. Uno, el de obligarse a las personas que ofrecen el servicio a inscribirse ante el Instituto Nacional de Turismo, el pago de las patentes municipales y el impuesto al valor agregado. El pago de las patentes municipales todavía no, porque digamos en la ley no dice en ninguna parte que se va a pagar patente, no es ningún requisito para ejercer. Lo que pasa es que al ser una actividad comercial, cada municipio debe tomar un acuerdo de cómo lo va a cobrar y enviarlo a la Asamblea Legislativa para aprobarlo en un proyecto de ley y actualizar su ley de patentes. De manera tal que eso no está no se está creando en este expediente. Eso es el cumplimiento del artículo 88 del Código Municipal, que no es esta ley, yo no lo estoy inventando, y tiene un procedimiento que es el que le dije. Así que no se está estableciendo el pago de la patente y no se está poniendo como requisito para que se ejerza en este momento. ¿Y el pago del IVA sí? El pago del IVA sí, en dos realidades. La realidad de que la plataforma se constituya en recaudador, que eso no ha sucedido a pesar de que hay leyes que le permitirían eso, y Hacienda no lo ha interpretado correctamente, ¿verdad? Pero ahora con esta ley no tiene ninguna razón por no hacerlo. A los servicios transfronterizos se está refiriendo. No, bueno, sí, porque en realidad si Airbnb aspira, por ejemplo, a hacerse una empresa pública, debería de cumplir con la ley costarricense. Y la ley costarricense le establece ahora que debe recaudar ese impuesto por la actividad que está desarrollando, ¿verdad? Y el otro tema es que si no se concreta esa recaudación por parte de la plataforma, pues entonces el que le ofrece servicios a la plataforma tendrá que hacerlo, porque es un impuesto que todos debemos pagar. Para cerrar esta primera intervención, la ley ya fue aprobada. La ley ya fue aprobada, está en proceso de firma. Hemos tenido algunas reuniones informales. Yo esperaría que ya se le pongan fecha, formalidad para reuniones de coordinación para el tema reglamentario. Y entonces, bueno, en esa coordinación interinstitucional es que han estado para que el transitorio de 6 meses que establece el transitorio segundo nos alcance y que el reglamento se pueda implementar una vez firmado. Don Eli, usted tiene una posición crítica con respecto a este proyecto de ley. Sí, en general, con respecto a los proyectos de ley que pretenden regular lo que no necesita regulación o pretenden regularlo de manera incorrecta. ¿Qué es lo que se puede pretender con un proyecto de estos? Por ejemplo, que los oferentes de servicios de hospedaje, o sea, los propietarios de las viviendas y de los apartamentos o lo que sea, paguen impuestos. Pero si usted revisa la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto a la renta dice que si usted tiene una actividad lucrativa en Costa Rica, tiene que pagar impuesto a la renta. Si usted revisa la ley del IVA recién aprobada, dice que todos los servicios, excepto los que la ley expresamente excluye, tienen que pagar IVA. Y entonces todo lo que hace falta es que Hacienda diga, esto es un servicio, y entonces los pone a pagar IVA y los pone a pagar renta, ¿verdad? Entonces la ley en ese sentido es absolutamente innecesaria. Y ojo, yo no pretendo que la actividad Airbnb, Uber o ninguna otra se quede trabajando en la informalidad. Lo que pretendo es que no hagamos o sea, que no llenemos este país de leyes innecesarias que terminan introduciendo mayores complicaciones. ¿Por qué? Porque ahora los prestatarios del servicio de Airbnb o de cualquier otra plataforma, los propietarios de estas, valga la redundancia, propiedades que se alquilan,
van a tener que inscribirse en un registro. Y entonces dice la ley que prestar el servicio sin estar inscrito en el registro constituye actividad comercial ilegal y por lo tanto se expone a las sanciones que establece la ley y el Código de Comercio para la actividad comercial ilegal. Lo que pasa es que póngase a pensar, Michael, los heladeros tienen que registrarse, ponerse en un registro para poder brindar el servicio. Los zapateros tienen que matricularse en un registro para poder vender zapatos. O sea, no tienen que estar en un registro y cumplir con trámites burocráticos y llenar instituciones de funcionarios para manejar estos registros y además hacer a la gente entregar información que el Estado no necesita cuando ya tienen una actividad lucrativa y por lo tanto es sujeto al impuesto de la renta. Por lo tanto es sujeto al IVA porque es un servicio en este caso. De hecho, esta ley comete un error. O sea, la técnica legislativa de este proyecto es bastante pobre. Comete un error grave porque trata esto como un alquiler. No son alquileres, son servicios, un servicio de hospedaje. Y si uno lo entiende de esa manera, inmediatamente eso está sujeto al IVA. Cuando usted lo pone como un alquiler, tiene un problema, porque la ley, ahora las reformas que se le hicieron al impuesto de la renta y la creación del IVA, pone a los alquileres a pagar IVA solo cuando superan un cierto monto mensual. Pero eso es cuando usted alquila su local o su casa por mes o por todo el año, ¿verdad? Cuando usted lo alquila noche a noche, jamás va a llegar a ese monto mensual, ¿verdad? Alquileres menores a 669,000 siguen siendo exonerados. Correcto, correcto. Entonces, es un error tratar esto como un alquiler. No es un alquiler, es un servicio. Es un servicio de hospedaje, como es el servicio que brindan los hoteles, ¿verdad? ¿Qué más puede pretender regular un proyecto de estos? La protección al consumidor. Pues es que ya las leyes de protección al consumidor existen. Y no hace falta crear una ley nueva para cada nuevo producto o para cada nuevo servicio que se inventa la humanidad, que en los últimos 20 años ha creado a un ritmo impresionante. La ley es general. La protección al consumidor ahí está en la ley. De hecho, plataformas como Airbnb y Uber introducen elementos que le dan mucha mayor seguridad a los usuarios sin que la ley haya tenido que intervenir en eso, ¿verdad? Y entonces estas leyes entran más bien a complicar la relación entre el cliente, el usuario, y el prestatario del servicio. El tema de la ley 7600, la ley, no sé cómo se llama la ley, pero la ley que pretende brindar condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad. La ley ya existe. Más bien esta ley viene a introducir una confusión enorme, porque es cierto, la ley excluyó, si usted alquila habitaciones en su casa de habitación, donde usted vive, entonces usted no tiene que cumplir con la ley 7600. No es que no tiene que cumplir con la ley 7600, es que la ley 7600 no obliga a nadie a adaptar su casa, su propia casa, para condiciones de accesibilidad si no lo necesita, ¿verdad? La ley lo que establece es cuando hay desarrollos, hay complejos habitacionales, etcétera, un cierto porcentaje tienen que tener condiciones de accesibilidad. Imagínese el ejemplo que ha dado don Pablo Heriberto ahora en la introducción. Usted tiene una casa con 5 habitaciones. Entonces dice don Pablo Heriberto, no tiene que tener condiciones de accesibilidad para las 5, solo una. Pero resulta que las 5 habitaciones están en el segundo piso. Y entonces ya usted tiene que poner un ascensor. A una habitación le va a tener que hacer puertas más anchas y ¿cómo se llama? El baño con condiciones para la silla de ruedas, etcétera. Bueno, pero imagínese que su casa, digamos, como el caso de la mía, en mi casa usted llega, parquea en la cochera y para entrar a la casa tiene que subir un escalón. Pero si es su casa no debería... No, pero cualquier casa que exista en la playa, en cualquier pueblo que se alquile, entonces resulta que si tiene 5 dormitorios va a haber que modificarla por completo, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Si usted va a hacer, o usted tiene un edificio, digamos, con 10 apartamentos, la ley ya lo obliga a cumplir con las condiciones de accesibilidad, ¿verdad? Entonces, esta ley más bien viene a introducir confusión. Porque esto perfectamente, o sea, el tema de cómo exigirle
a los prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional cómo exigirles condiciones de accesibilidad, se podía manejar por vía reglamentaria, no hacía falta una ley para eso. Esta ley más bien viene a introducir confusión, porque ahora queda la interpretación de quien reglamente. ¿Cómo se interpreta eso de que si no es su casa de habitación, tiene que cumplir con la ley 7600? En principio todos tenemos que cumplir con la ley 7600, pero la ley 7600 no obliga a la gente a adaptar su propia casa y no obliga ¿cómo se llama? No obliga a hacerlo retroactivamente, además, ¿verdad? Y no obliga... no, si yo tengo una segunda casa y la quiero poner en hospedaje no tradicional y esa casa no tiene condiciones de accesibilidad, se podría interpretar de la ley que se aprobó que esa casa con una habitación o 2 habitaciones igual tiene que tener condiciones de accesibilidad. Y entonces, dice don Pablo, que la plataforma completa garantice 10% de accesibilidad. Pero con esta interpretación podríamos terminar con el 90% en condiciones de accesibilidad. Y ojo, yo no estoy diciendo que no deba de tener... No entendí cómo es ese switch del 10% al 90%, eso no lo entendí. Porque si no son las viviendas, la casa de habitación del propietario, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta? Vea, yo por ejemplo en Bijagua de Upala, en una gira política, una vez busqué Airbnb, me quedé en un lugar. Es una casa de habitación que tiene un jardín grande, de gente bastante humilde, tiene un jardín grande y en ese jardín hicieron 2 cabañitas. Imposible convertirlas a accesibilidad, para empezar porque hay que entrar por un jardín de zacate, habría que hacer un camino ahí de cemento para la silla, pero además las construyeron sobre pilotes, me imagino que es una zona que se inunda, ¿verdad? Las construyeron sobre pilotes, ¿verdad? Entonces, y son cabañitas pequeñitas, no tienen espacio para hacer una rampa con la inclinación adecuada, etcétera. ¿Cómo se interpreta? ¿Es la casa de habitación del propietario o no es la casa de habitación del propietario? Porque es una unidad independiente, aunque está dentro de la misma propiedad, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, todo lo que se alquila, que no es donde reside el propietario, podría interpretar el reglamentista que tiene que cumplir con las condiciones de accesibilidad. Y entonces todas esas viviendas, pueden ser el 90%, pueden ser el 75%, todas esas viviendas habría que empezar a adaptarlas. Antes de ir abordando cada uno de los puntos, don Pablo, ¿es o no una ley innecesaria con los argumentos que presenta don Eli? Por supuesto que es necesaria, porque si no, no tendríamos esa excepción a su casa de habitación, entonces sí tendríamos que cumplirle ese reglamento a todo el mundo. La casa de habitación nunca ha tenido la obligación. Claro, pero si usted la alquila, está haciendo una actividad comercial, y nada más quiero leerle el artículo 1 de este proyecto de ley, Eli. El objeto de esta ley es regular la prestación de servicios turísticos de alquiler de viviendas, apartamentos, es servicio turístico. Esto es un producto, claro, sí, es un servicio. Es un servicio turístico de alquiler. Es servicio turístico de alquiler de viviendas, de chalets, de todo tipo. Sí, no hay que enredar los conceptos. Ciertamente aquí estamos regulando una actividad comercial y esa actividad comercial es distinta a su casa de habitación y su casa de habitación tiene regulaciones que usted simplemente cumple, que es el código sísmico y los permisos de construcción y tal. Pero si ya la va a alquilar, ya eso es otra cosa. Si usted ya está ofreciendo un servicio turístico con su casa de habitación, esta ley, por eso era necesaria, le estamos haciendo una excepción. Si ya usted tiene una segunda casa y la pretende meter en una actividad comercial, pues entonces ya debería de tomar las previsiones del caso. Se están poniendo dos años de plazo para hacer adaptaciones y además se está autorizando a que en lugares residenciales, es decir, obviando las zonificaciones o planes reguladores, se puedan otorgar permisos de este tipo, sin mayor requisito, y es el tema del registro que quiero explicar. ¿Cómo hace usted para ofrecer una casa en Airbnb? Manda información básica a Airbnb, porque si no, no podría. Lo que pretendemos en los legisladores que aprobamos esta regulación es que sea así. El registro del ICT sea en línea, exactamente como inscribirse en Airbnb o en HomeAway o en cualquier otra. La misma información que usted le envía
a una plataforma para alquilar su vivienda o un espacio, es exactamente el mismo que tiene el registro y que está establecido en la ley. No tiene por qué variar nada. No estamos pidiendo la información extraordinaria adicional de la misma que pide Airbnb. ¿Me permite referirme a ese punto en particular? Ajá. Cuando yo firmo un contrato privado con alguien a quien yo le voy a dar un servicio o de quien voy a recibir un servicio, estoy haciendo voluntariamente un contrato en el cual yo accedo a brindar cierta información, lo cual es diferente de poner esa información en un registro público, ¿verdad? Vuelvo al ejemplo del zapatero. Yo voy a hacerme zapatos a la medida y el zapatero sabe que mi pie izquierdo es más delgado que el pie derecho y que el pie derecho es más corto que el izquierdo y lo que sea. Y esa información yo la comparto con mi zapatero. Pero no existe y no tiene por qué existir un registro público de la relación que yo tengo con ese zapatero. El zapatero me emite una factura, yo pago el IVA, él lo retiene, va y lo entrega a Hacienda a final de mes, bueno, el 15 del siguiente mes, y con la acumulación de sus facturas paga renta. No hace falta un registro, no hace falta para cada actividad estar entregándole al Estado información que es privada, que no tiene uno por qué estar compartiendo, ¿cómo se llama? Innecesariamente. Ni aunque ¿verdad? se esté lucrando con un servicio que se le está ofreciendo al público. El zapatero lucra, el lechero lucra, el comerciante lucra, el industrial lucra, y no existen registros para cada servicio, para cada producto que se vende. No tiene absolutamente ninguna relación. Diferente sería, en el caso, digamos, de los hoteleros que recibieron durante muchos años incentivos turísticos, exoneraciones. Bueno, usted quiere recibir las exoneraciones, matricúlese en el sistema, ¿verdad? Explíqueme para qué quiere esa exoneración, ¿verdad? Pero esto es un servicio que se contrata entre dos privados de ¿cómo se llama?, de propia voluntad, de voluntad mutua, como cualquier otro contrato que se firma. Yo soy consultor, yo brindo servicios de consultoría, yo no estoy registrado en ninguna parte. Ahora, si yo me quiero constituir en pyme para ahorrarme unos impuestos, o lo que, bueno, ok, yo quiero un beneficio particular que ofrece la legislación, voy, si digamos, yo tuviera un bufete de abogados con solo 3 abogados, voy y me inscribo como pyme. Y entonces eso me da ciertos beneficios fiscales, ¿verdad? Pero de otra manera, no tengo por qué ir a registrarme a dar información en un registro público de algo que son transacciones privadas que toda la vida han existido, transacciones privadas que no están reguladas más allá de lo que ya establece el marco general de la ley. Don Pablo, Además, sobre la inscripción. Sí, es nada más leerle el artículo 11. Bajo ningún fundamento estos datos podrán violar el principio de confidencialidad de la información para las empresas amparadas por comercios internacionales o por otra legislación existente. Es que tal vez hay que explicar algo. Aquí estamos haciendo una oferta de hospedaje que implica que el cliente pueda verificar qué tan fidedigno es. Hoy tenemos en agencias de viajes, por ejemplo, un gran problema, y lo que hemos hecho en la industria, o lo que se ha hecho en la industria, es tratar de que esas agencias tengan algún respaldo de cámara o del ICT, tanto en declaratoria turística como afiliación. Y uno puede verificar en las páginas tanto del ICT como de las cámaras de hoteles y la Cámara Nacional de Turismo si esa empresa está afiliada y cuántos años tiene y cuál es, digamos, el histórico de servicio. Ese es el objetivo del registro, insisto, no es la información del contrato la que le va a pedir el ICT, es la información básica que debe saber el cliente y que va a tener un directorio accesible a todo el mundo para saber cuál es la oferta de hospedaje no tradicional que tiene el país en general, independientemente si está en Airbnb, en HomeAway o usa todas las plataformas. Ahí va a haber un registro en línea que usted podrá verificar y también podrá verificar el historial de alquiler de ese tipo. Pero ¿cuál es la necesidad? El fin es entonces que la gente pueda consultar quiénes están ejerciendo Airbnb y quiénes no. Así es el fin. En cualquier plataforma. ¿Cuál es la necesidad de eso? A ver, si yo voy a alquilar una habitación en Airbnb, a mí me importa un bledo lo que diga el ICT sobre ese lugar.
yo me meto a la plataforma, veo las fotos y veo los reviews que escriben las personas, las calificaciones que le dan la persona al lugar y al anfitrión. Si yo veo que dicen, el tipo es un mal encarado y en el apartamento no había papel higiénico y no se le pegó la gana de traerme, listo, paso al siguiente, ¿verdad? Sí, en ese caso Entonces, no estaba eso con Estefaniak, ¿verdad? Entonces, claramente no se sabía que se ofrecía el servicio. Perdón, no registro, no hagamos politiquería, no hagamos politiquería con la muerte de una persona. Yo no estoy hablando, ¿En cuántos hoteles no han muerto personas asesinadas? ¿Se acuerda del ruso aquel en Villastur? No me acuerdo cómo se llama el claro, hotel. Pero el hotel tiene registro, cumplió con todos los requisitos y ya hay otras condiciones. Y entonces el muerto no se murió porque el hotel tenía registro. Es que el tema es estar al margen de la ley y sin visualización. Si usted está hoy ofreciendo un servicio, no puede ser que no pague ni siquiera, no sé, el registro mínimo. No puede haber alguien que esté ejerciendo que pague el registro mínimo. ¿Qué es lo que hay que pagar del registro? Lo que quiero decirle, Eli, es que ese hotel ahí estaba antes como hotel, se desinscribió y después solo se alquiló en Airbnb. Y entonces ahí hay un cambio de actividad que no es ningún cambio de actividad, sigue siendo la actividad comercial como tal, y entonces ahí hay una responsabilidad. Yo no estoy politiqueando con una muerte, lo que estoy es diciendo un hecho concreto de alguien que estaba ejerciendo pero usted está dando a entender que a esa muchacha la mataron porque Airbnb no estaba registrado, no estaba en un registro. No Airbnb, que ese hotel no estaba en un registro. Lo que yo le estoy diciendo es que nadie podría verificar si ese lugar está cumpliendo con los requisitos. El que está en la página... ¿Cuáles requisitos? Los del hospedaje no tradicional que estamos estableciendo aquí. Sí, bueno, pero eso no hubiera salvado la vida de esta muchacha. Bueno, yo no quisiera juzgar eso. Lo que quiero decirle es que sí va a tener el usuario ahora la posibilidad de verificar que alguien que está ofreciendo un servicio tenga una regulación mínima estándar general. Okay. Entonces, es visibilizar un servicio. Una vez más, ¿para qué sirve? A ver, en ese lugar donde se cometió ese homicidio espantoso, nunca había sucedido una cosa así. Una persona, no sé, desquiciada, malvada, lo que sea, aprovechó una oportunidad, encontró a la muchacha, la mató, quién sabe qué más le hizo, no nos lo imaginemos. Eso ha sucedido en hoteles inscritos en el ICT, registrados, etcétera. O sea, el hecho de que esté en un registro en el ICT no le garantiza a la persona absolutamente nada. El hecho de que esté en Airbnb tampoco. Probablemente esta muchacha entró, vio que tenía buenas calificaciones en Airbnb. De hecho, no fue el propietario el que hizo esto, fue un empleado y probablemente el propietario tenía buenas calificaciones. Bueno, yo le garantizo que hoy en el sitio de Airbnb de este lugar, si es que sigue estando, aparecen comentarios de gente, tengan cuidado, no vayan ahí mataron a una muchacha, el lugar está muy alejado, etcétera, ¿verdad? Eso es mucho más efectivo que cualquier registro que pueda tener el ICT, ¿verdad? Esas situaciones, o sea, me parece realmente, Pablo, se lo digo, me parece deleznable que usted saque a relucir ese caso, pretendiendo dar a entender que esas cosas suceden porque ese lugar no estaba registrado. Si hubiera estado registrado, nada hubiera impedido que ese evento espantoso hubiera sucedido. Yo lo que estoy diciendo, Eli, es que el objetivo del registro es que usted pueda tener algo más allá de los reviews y que pueda garantizarle al Estado... ¿Cuál es el valor agregado? El valor agregado es que, como usted se mete hoy a revisar los afiliados de Canatur o de SSH y que tienen un cumplimiento ético de acuerdo a los estatutos de las organizaciones. Y eso ha sucedido para filtrar no sé cuántos casos de agencias. Vea, Pablo, en la vida práctica ¿usted nunca ha ido donde un médico que le da un mal servicio? En la vida práctica hoy, lo que está sucediendo es que la gente se mete a ejercer actividades comerciales sin la menor idea de cómo se ejercen. Y entonces la tecnología ha facilitado que hoy estemos... Y estar registrado en un registro del ICT lo convierte en experto en la prestación del servicio. No, lo que le pide y lo que le garantiza a la gente es que cumplió con una regulación mínima y con una estandarización mínima. ¿Y cuál es el valor agregado de esa Mejor servicio. Eso es lo que debería ocasionar. O sea, vea,
Yo no estoy inscrito en el Colegio de Economistas, esto es información pública. Si yo estuviera inscrito en el Colegio de Ciencias Económicas, no me hace un profesional más ético, no me hace un mejor profesional, tampoco me hace un peor profesional. Simple y sencillamente no me da ningún valor agregado, o a mis clientes no les da ningún valor agregado. Yo escogí no inscribirme en el Colegio de Economistas, no puedo contratar con el Estado, por ejemplo, ¿verdad? Pero no le da ningún valor agregado. Usted nunca ha ido donde un médico que le da un mal servicio. Usted nunca ha ido donde un médico privado que le sugiera hacer un biombo. Y están inscritos en el colegio. Y eso no le garantiza a usted que van a cumplir con el código de ética del colegio. El código de ética es un papel. Y ese papel hay gente que lo cumple porque lo lleva adentro y hay gente que no lo cumple porque su naturaleza es no cumplir con esas cosas, ¿verdad? Entonces, para mí es mucho más útil meterme a un sitio como Juli Health y ver qué opina la gente de este doctor o de esta doctora. Y entonces ahí veo gente que ha ido y que ha recibido el servicio y que dice, sí, atiende 45 minutos después de la cita, pero da muy buen servicio, lo que sea. Y ahí lo ve uno, ¿verdad? Nuevamente, ¿cuál es el valor agregado que le da al usuario que estén en un registro del ICT? Si en el ICT no va a entrar la gente a dejar los reviews los dejan en la plataforma donde alquilan. En todo caso, el tema, Eli, es que usted pueda tener esa consulta y que usted pueda ejercer denuncia institucional a través de ese registro. ¿Ese registro sería gratuito? Sí, claro. Es decir, es como un catálogo. Va a ser como un catálogo de la oferta en general de los peajes no tradicional. Y dentro de la propuesta alguien iría a verificar que lo que está poniendo la persona en línea sea una realidad. Así es, esa es la idea. ¿Quién haría esa labor? ¿El ICT? Tiene que haber en coordinación del ICT con municipalidades y el Estado, el Ministerio de Salud en su caso también. Es decir, ya ahí entra la institucionalidad completa digamos, del Estado. Pero la pregunta del millón es, ¿y si entonces se supone que había usuarios que están pagando ese 13 y no se está yendo digamos, no se está yendo a donde debería ser? Ese es el tema. Entonces, esta discusión ya estamos hablando del segundo punto. Ya ¿sí? Agotamos el primer punto, que era el tema de la necesidad o no de la inscripción. Cada uno tiene una posición. Pasemos al tema de el IVA, antes de abordar lo de las patentes municipales, que ya usted ya hizo una primera aclaración. El tema del IVA, ¿era necesario o no para que estas personas contribuyeran con el impuesto de valor agregado? ¿No es encarecer el servicio? Bueno, primero que todo, vamos a ver, yo no estoy inventando el IVA en esta ley. El IVA está inventado en la ley 9635 y antes había una ley que hacía mención a alquileres, pero no al servicio turístico, ni regulaba o establecía la actividad comercial de servicio turístico en casas de habitación como lo está haciendo el proyecto de ley. De manera tal que, es decir, el hecho concreto es que independientemente de que existiera alguna regulación inventando ese impuesto, ¿verdad?, estableciendo ese impuesto, no se está recaudando y las plataformas no lo están pagando al Estado. Esto es básicamente la misma discusión de cuando Uber dijo, yo quiero pagar, y el Estado le dijo, no, porque eso es una actividad ilegal. Bueno, esta no es una actividad ilegal, usted lo puede hacer, esto, digamos, usted lo puede hacer. Lo que pasa es que si esas plataformas no vienen a inscribirse y constituirse como recaudadores, ¿cómo le notifico yo a Uber, cómo le notifico yo a Airbnb algo? Si no están aquí. Sí, el mundo en general y esta discusión no es nueva, esta discusión está en los servicios de Google, en los servicios de Netflix, están en todos los servicios que están a través de la nube. Todos los estados están teniendo esta discusión para ver quién es el dueño de la renta, de la generación de esos negocios. Porque al final también hay que decir que este no es un negocio menor. Esto, sí, en diciembre del año pasado vendió $25 millones solo Airbnb. En febrero ya había subido, en Costa Rica ya había subido a $43 millones. Bueno, muy bien. Pero lo que quiero decirle es que también, porque no se trata de eso, se trata de que existan reglas
muy generales y que todos cumplamos con ello. Y el argumento de que ya existen los mecanismos legales para que Hacienda recaude ese impuesto de valor agregado, usted no lo ve así. Sí, no ha pasado. No hay ni un solo centavo recaudado en este sentido. Y esperaría que con esta ley, ya al establecer la actividad comercial como una actividad oficial, al cumplimiento que tienen las empresas internacionales, ya no haya ninguna otra razón para no suscribir el convenio de constituirse en recaudadores. Ojo que estamos haciendo un arroz con mango, ¿verdad? El tema tributario tiene dos dimensiones. Uno es el que presta el servicio aquí, en Costa Rica, el servicio de hospedaje, es el dueño del bungalow y... el intermediario, por así decirlo. No. El propietario. Okay. El propietario del apartamento de alquiler, del bungalow, de la casa, lo que sea. El propietario, como ya había yo explicado en mi primera intervención, la ley de impuesto de la renta lo obliga a pagar porque tiene actividad lucrativa en el país. Si nosotros necesitáramos una ley para cada actividad lucrativa del país para que paguen renta, en este país habría 800,000 leyes y no las 9,635 que hay, ¿verdad? El propietario de la vivienda también estaría obligado a recaudar el IVA, con solo que Hacienda diga, esto es un servicio, está sujeto al IVA, porque la reforma fiscal, cuando creó el IVA, dijo, todos los servicios, excepto los expresamente excluidos, pagan IVA. Entonces no hacía falta una ley. Ahora, estamos hablando de la otra dimensión, que es el servicio de intermediación que presta la plataforma Airbnb o que presta la plataforma Uber o cualquiera de ellas, ¿verdad? Ciertamente ellos, ubicados en otro país, prestan un servicio que al menos una parte se brinda en el país, aunque estén ubicados afuera, ¿verdad? Entonces, ya eso lo resolvió la reforma fiscal también, con el concepto de los servicios transfronterizos. Entonces, ya Hacienda no tiene la excusa de decir, no, a usted no le cobro porque usted no está aquí en el país, no está domiciliado. No, ya la ley definió el servicio transfronterizo y el servicio transfronterizo es el que se brinda desde otra jurisdicción hacia Costa Rica y la ley dijo cómo tienen que tributar. Entonces ven necesario que una empresa se absolutamente establezca en el país. Y lo otro es que en pero Uber, ¿cómo se llaman? Los choferes tienen un nombre. Sí. Los afiliados. Los que prestan el servicio. Las personas que prestan el servicio están compitiendo con un servicio público regulado. Yo no creo que lo de Uber es un servicio público, pero hay una discusión que es válida acerca de si Uber está prestando un servicio público o está prestando un servicio privado, ¿verdad? Pero está compitiendo con un servicio público regulado. Airbnb está compitiendo con otro servicio privado. Entonces, si Airbnb llega donde Hacienda y le dice, yo quiero pagar como hizo Uber, Hacienda no tendría ninguna excusa para decirle su actividad es ilegal. La actividad no es ilegal. Alquilar cuartos no es ilegal. Dar servicios de hospedaje no es una actividad ilegal, no va contra la moral, no altera el orden público, no tiene ningún elemento para considerarlo actividad comercial ilegal. Simple y sencillamente es una actividad que ahora con los avances tecnológicos se presta de otra manera a como se hacía usualmente, tradicionalmente. Pero entonces Hacienda tiene las herramientas desde diciembre del año pasado para cobrarle los servicios transfronterizos a la plataforma en general. Y para cobrarle IVA y cobrarle renta a los que prestan el servicio aquí localmente. Socioconductores, el concepto. Sí, socioconductor. Y no ha sucedido. Entonces... Pero todavía Hacienda no ha girado lo de los servicios transfronterizos. No, porque en la comisión cuando fue a la audiencia sobre el proyecto, ellos decían que había una dificultad para establecer los convenios para constituirse en recaudador si no había una voluntad expresa de la empresa. Uber, a diferencia de Airbnb, sí ha ido a ofrecer el constituirse en recaudador. Las demás plataformas en el tema de hospedaje no lo han hecho, porque simplemente aquí no pasa nada. En cuyo caso... todo el mundo... entonces, aquí el enfoque es él y Michael y los que nos ven. Nosotros, al igual que en el otro servicio de taxis, no estamos regulando a la plataforma.
igual, el proyecto de ley que pretende regular Uber no puede regular a Uber. Puede regular a quien le ofrece servicios a las plataformas. Y ese es el enfoque. Hay dos maneras, como bien lo explicó Eli, de resolver el tema de recaudación. Ya sea que esas plataformas se constituyan en recaudación, en recaudadores y ellos paguen, o si no, entonces cada una de las personas tiene que ir a inscribirse y pagar el impuesto o trasladar el impuesto. Hoy ninguna de las dos cosas está pasando. Inscribirse en tributación, es que Así no es. hace falta ir a inscribirse en el ICT, es que nuevamente esto le agrega una capa más de complejidad a la prestación de un servicio. Eli, es lo O sea, mismo que inscribirse en Airbnb. Para todos los efectos, el registro del ICT es exactamente lo mismo. Es un que trámite inscribirse. más, es un trámite más. Y a cómo funciona el sector público, cada registro registro de beneficiarios finales. Resulta que hay que sacar un doctorado para aprender a usar esa cochinada. Y primero hay que sacar una cita para conseguir la firma digital. Y entonces empieza a agregarle costos de operación a la gente que son absolutamente innecesarios. Porque ese registro del ICT, bueno, este ya es capítulo superado, pero el registro del ICT no sirve para absolutamente nada, no sirve para eso. Creo que habrá otro debate cuando salga el reglamento para ver cómo salió y porque ahora estamos hablando. Parecemos algunos que andan hablando de algo que no han presentado, digamos. Bueno, pues lo que pasa es que no ha salido. Lo que pasa es que esta ley faculta ahora a un burócrata a inventarse un reglamento con mentalidad de burócrata. Bueno, entonces, estas cosas hay que preverlas sí, pero antes de aprobar una ley. Yo no termino como diputado mi labor con la aprobación en segundo debate. No, hay que darle seguimiento. Yo puedo ejercer la herramienta de control político para decir, esto está mal. Así como estaba mal. Igual el decreto lo firma el presidente y se lo... Sí, pero digamos, estamos en una democracia y en un Estado de Derecho. Es decir, eso es igual, exactamente igual. Le voy a poner un ejemplo. En la ley 9635 yo metí una moción particularmente para que se le aplicara el escalonado del 13% a las empresas turísticas que estuvieran inscritas en el ICT, con el objetivo de hacer el incentivo, para tener, digamos, un inventario de oferta turística. Eso hoy no lo tenemos con precisión. Digamos, hoy nosotros no podemos decir con precisión cuál es nuestra oferta en todos los diferentes sectores. Bueno, eso se pretendió. El ICT interpretó distinto y solo metió en la lista a quien estaba ya inscrito o con un trámite pendiente. Yo lo dije en el plenario, se corrigió, se mandó una carta y la ministra tomó acciones al respecto. Es decir, no es que ya esto lo dejamos aquí votado y no hay seguimiento, no. Yo estoy comprometido con sus ideas en términos de que no puede ser un impedimento. Es exactamente la misma facilidad que tiene en el otro lado. Lo que pasa es que el registro era innecesario. Entonces, era innecesaria la labor que ahora va a tener que hacer usted de seguimiento para asegurarse que en el ICT no salgan con una carambada excesivamente burocrática. Pero bueno, volvamos al tema de los impuestos. Dice el diputado que Hacienda vino y dijo que si no hay una voluntad expresa de la plataforma de constituirse en recaudador, entonces no lo pueden obligar. Sí, eso es cierto. La plataforma no está ubicada en Costa Rica. A quien le corresponde recaudar es al propietario de la vivienda, ¿verdad? En todo caso, si hubiera algo, o sea, si la regulación de servicios transfronterizos que se incorporó en la reforma fiscal no funciona, lo que habría que hacer es reformar la reforma fiscal para que abarque a todas las plataformas tecnológicas de todos los tipos de servicios y no empezar a hacer una ley específica para cada servicio. Ahorita vamos a hacer una ley para Amazon, una ley para Uber, una ley para Airbnb, una ley para eBay, una ley para Wish. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido legislativamente, jurídicamente hablando, proceder de esta manera. Lo que hay que hacer, hay que buscar las leyes generales que abarquen todos los servicios, porque además hoy no podemos prever cuáles nuevos servicios van a aparecer en los próximos 12 meses, porque al ritmo del cambio tecnológico que estamos viviendo en los últimos 20 o 25 años, es imposible preverlo. Entonces, busque leyes más generales, más sencillas, que no introduzcan obstáculos nuevos o la posibilidad de que algún burócrata introduzca
obstáculos por vía reglamentaria, porque don Pablo Heriberto no va a ser diputado toda la vida. Va a ser diputado hasta el 1 de mayo del 2022. Y después no sabemos quién viene a gobernar, y no sabemos quién viene al ICT, y no sabemos quién se le va a ocurrir decir, como sucede en el INBU. Cada vez que hay una crisis y no entran proyectos al INBU, en el INBU se dedican a revisar las regulaciones, pero nunca es para simplificarlas. Cada vez que salimos de crisis, porque los funcionarios del INBU tienen mucho tiempo, porque no están revisando tanto proyecto como antes, cada vez que salimos de crisis, salimos con regulaciones cada vez más complejas. Y se lo digo yo, que estuve en el negocio inmobiliario. Aquí hay una diferencia, tal vez es, digamos que, extrañamente, diría, porque hay una ideología bastante afín en algunos temas con don Eli, pero yo sí creo que hay una serie de temas que requieren de regulación. No todos. Claramente aquí, si nos ponemos a regular cada servicio y cada cosa, básicamente habría que hacer 3 congresos. No se trata de eso. Se trata que donde hay canchas disparejas hay que tratar de hacerlo. Yo, por ejemplo, le digo, yo estoy trabajando en el tema de medicinas. Me gustaría que hablemos de ese tema en otro momento. Los proyectos que están hoy están dedicados a regular el último eslabón de la cadena, y eso no es así. Hay que regular el tema de precios. Y oiga, ¿qué es lo que está diciendo? Yo lo estoy diciendo. Sí, en regulación de precios de medicinas hay que meterse, pero no en el último eslabón. Bueno, el enfoque de, por ejemplo, Uber, que otra vez estoy poniendo ejemplos para que vean que es un tema de ser consecuente. El tema de Uber pasa porque hay un contrato del Estado que estableció el Estado con una persona que es exactamente el mismo contenido legal que haberle concedido un aeropuerto, una carretera o algo. Ese es el servicio de taxi que hoy tiene una placa que tiene un vencimiento. Si usted modifica la fecha o las condiciones, lo que dice la ley es que tiene que haber un resarcimiento. Bueno, eso no está resuelto en ninguno de los planteamientos que ha tenido la Asamblea Legislativa. Y hasta que no resolvamos ese tema, que pasa primero por definir si es un servicio privado o público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es privado, entonces hay uno que dice que es público. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos, es como incompatible. Tenés que hacer una regla que sea general, ¿verdad? No puedes decir, este es privado y el otro es público. Eso no existe. Tiene que definirse. Y eso es aquí, y bajo ya aquí hasta el final, es, en resumen, que hay una serie de regulaciones generales que no le hacen daño a establecer quién recauda. Hoy lo que estaba pasando es que ni la plataforma, ni la persona, y algunas la cobraban, o lo cobran, el impuesto, y no lo están trasladando. Entonces pretendimos, de manera... Sí, hay facturas que están, que tengo en mi poder, que me han enviado de recaudación del IVA y no está teniendo declaración. Y son importantes en este panorama de ventas de 25 millones de dólares. O sea, bueno, por supuesto, y además hay informes de RDNDA, que es una empresa que controla o revisa las ventas de plataformas, donde se evidencia un crecimiento de dos dígitos en este tipo de hospedajes. Entonces, es decir, puede ser que no haya sido de la manera más acertada el tema de garantizarnos la recaudación, y ideológicamente probablemente no vamos a estar de acuerdo por la forma, pero sí pretendimos establecer ese tema, y bueno, yo por lo menos creería, a mi juicio, que es bastante sencillo. Hablemos del tercer punto, que ya usted nos explicó un poco, que queda a criterio de las municipalidades, y ahí ya me preocupó más. Pago de patentes. Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que esa condición que a usted le asusta, también me asusta a mí, pero el Código Municipal, digamos, está emitido hace no sé cuánto tiempo y otorga esas potestades. Es decir, esta ley no está inventando eso. El Código Municipal, el artículo 88, establece que toda actividad comercial debe tener una patente. Yo quisiera que fuera más flexible, créame, y de hecho hay que entrarle al Código Municipal para hacerle una serie de facilidades al ciudadano en ese sentido. Pero bueno, eso es lo que hay hoy.
Y lo que hay hoy, lo que habíamos pretendido inicialmente en el inciso B del artículo 8 de la ley, era establecer, digamos, una regla estándar. Entonces, lo que queda ahora, según la asesoría que nos brindaron, es que cada consejo municipal establezca un acuerdo municipal y envíe un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que se establezca esa... O sea, tendrían que llegar a la Asamblea Legislativa 82 proyectos de ley para dar patentes en las distintas en los distintos cantones de todo el país. Mientras tanto, no es requisito. Don Eli, ¿qué opina de eso? Yo precisamente critico estos proyectos que pretenden ponerle un parche a un pantalón completamente roto, ¿verdad? En vez de buscar la forma de cambiar el pantalón. Si tenemos un problema con la ley de patentes, deberíamos de estar buscando reformar la ley de patentes para introducir más flexibilidad, para adaptarla al siglo XXI. Es que tenemos leyes en Costa Rica que se han convertido en fines por sí mismos, el propio Código de Trabajo, ¿verdad? Leyes de hace 70, 80 años o más que no han sido adaptadas a la realidad actual, ¿verdad? Y entonces, sí, yo sé, y yo por eso no he discutido este tema, yo sé que el tema de las patentes así lo regula la ley vigente, y entonces tendrán que aprobarse 82 leyes. No tiene ningún sentido aprobar una ley por municipalidad. Y esa discusión es más grande que esto, digamos, es mucho más grande. Bueno, pero la discusión de la descentralización. Para andar metiendo parchecitos que lo único que hacen es dificultarle a las personas que quieren ganarse la vida honestamente poder hacerlo, ¿verdad? Porque deberíamos de cambiar la ley de patentes para que dentro de ciertos márgenes que establezca la ley, las municipalidades puedan definir su esquema de cobro de patentes, que no tengan que estar presentando una ley cada vez que quieren modificar el cobro de las patentes. Eso no tiene ningún sentido. Esa es la discusión que digo. Hay una realidad que es que la descentralización ha sido un discurso en el país, pero también hay realidades, y digamos, las municipalidades, las 82, bueno, 81 por ahora, hasta pronto 82, de todas tienen realidades distintas y muy particulares. Entonces, su situación a sus condiciones, en vez de digo, a ver. Bueno, pero pueden salir ornitorrincos complicadísimos. Es que eso es lo que quiero decirle. Las diferencias que existen entre la capacidad administrativa y de resolución, incluso de personal, de las 81, son dispares totalmente. Entonces, sí, esta discusión, digamos, yo no pretendo arreglar con este proyecto todo. Sí, pretendo hacer un avance. Yo hubiera querido también hacer una reforma a cómo se otorgan patentes, incluso cómo se zonifica. Porque hoy el problema que tenemos es que zona costera, toda la zona costera, si estuviera con posibilidad de concesionarse con decretos de zonificación o leyes de zonificación, créame que tendríamos otras condiciones económicas, pero eso no ha sido así. Bueno, pero y entonces, esos son los proyectos a los que hay que entrarle, pero vea lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, necesarios para violar la independencia del Poder Judicial. Y entrevistan a los diputados y los diputados dicen, no, nada más nos pusimos de acuerdo en dar espacio a la discusión. Perdón, convoque a un foro o convoque a 7 foros en el Salón de Expresidentes, no desperdicie recursos legislativos teniendo una discusión que de entrada el bebé ya nació muerto. Hoy sale también otra vez con el tema de los sellos que le quieren poner a las bebidas alcohólicas, que la experiencia dice que sale más caro el sello que la bebida alcohólica, ¿verdad? Y entonces nuevamente se ponen de acuerdo en permitir que ese proyecto avance, y hacemos parchecitos como este y como el parche que pretenden hacer con Uber, en vez de estar usando los recursos legislativos para resolver esos problemas grandes. En esa priorización yo coincido, pero también hay que entender que el Congreso es un digamos... De uno como diputado tratar de convencer a sus compañeros de resolver lo grande. Bueno, Eli, revise mis posiciones, es decir, yo coincido en esos dos proyectos que no eran prioridad. Es decir, no son las cosas que van a ir a generar empleo. ¿Me explico? Pero bueno, son iniciativas de dos diputados que tienen el mismo derecho que yo
de impulsar su agenda, y si los otros tienen la posibilidad de admitírselo y que haya una discusión más profunda, pues estamos en una democracia. Uno no puede imponer las agendas porque entonces ya se reduce el margen. Pero yo estoy de acuerdo con que cada diputado puede proponer lo que se le pegue la gana. Lo que no entiendo es un proyecto que un diputado propone y no tiene ambiente y a nadie le interesa. ¿Para qué le dan curso? ¿Para qué gastan recursos legislativos en ese proyecto? Sí le voy a decir una cosa, eso sí se cambia con el tema del reglamento, está empezando. Con el cambio que hicimos del reglamento, este Parlamento y los que vienen van a tener que empezar a madurar para resolver sí o no. Porque los plazos de votación en comisión van a vencer. Entonces usted va a tener que decidir, incluso sin servicios técnicos, sin informe de servicios técnicos en una gran cantidad de proyectos, si se continúa o no, y no hay extensiones. Entonces, apenas estamos en los primeros renovaciones de 60 días, pero esa dinámica me parece bastante sana y vamos en camino a esa dinámica, a la dinámica de poder decirle no a algo o decirle sí. No, perdóname, es que estamos en una democracia, usted puede hablar con quien usted le dé la gana y como le dé la gana, y el criterio de cada quien es su responsabilidad. Y entonces, en esa línea se va, y a mí me parece muy sano. Yo coincido con usted en que hay temas que definitivamente se sabe que no, pero bueno, ha costado muchísimo que la dinámica parlamentaria, no sé si es por cortesía o por descortesía, no se dicen las cosas de frente. Don Pablo, muchos de los comentarios van enfocados en que se busca restringir o ponerle más trabas a la gente que está queriendo generar su propio ingreso, y otro de los comentarios muy frecuente es que la aprobación tan rápida de este proyecto, cuando otros proyectos que van en una línea similar, como el tema de Uber, van más lentos, y que esto fue completamente casi que aprobado en tiempo récord. Que si aquí hay un interés, y es la pregunta, hay un interés de beneficiar, defender, acomodarse a lo que han dicho, o más bien al sector turismo, en detrimento de la libertad de otras personas de poder ejercer su servicio. Bueno, me gustaría que me demuestren con algo concreto por qué fue así, porque en la legislatura anterior, la Comisión de Económicos, se dictaminaron 15 proyectos de ley que no eran el Día Nacional del Hipopótamo, eran proyectos pesados. Dentro de ellos, de manera unánime, iba Airbnb, o esta regulación de hospedaje no tradicional. 14 de esos informes fueron unánimes, de esos 15, y entonces, es decir, iban al ritmo de los otros. Es decir, no hay ninguna diferencia particular en este tema y en otros temas. Igual salieron proyectos y siguen saliendo proyectos. La única diferencia es que aquí había un diputado interesado y que sí, ciertamente yo me muevo. Y entonces logramos hacer consensos y armar acuerdos para que el proyecto avanzara. Sí. Cuando la paternidad de un proyecto la tiene un diputado que logra tejer, avanzan rápido. Además de Airbnb ya aprobado, Uber que va encaminado, no sé para dónde, pero va. ¿Viene algún otro tipo de proyecto de ley enfocado en plataformas digitales? Hay uno que está apenas se aprobó un dictamen para tener un nuevo texto base. En principio yo lo voté no porque esté de acuerdo con el fondo de esto totalmente, sino porque es un texto base mejor que el que estaba. Por no descortesía. Sí, también, pero digamos, porque al final se ve uno bien feo pararse en la manguera y meterle 10,000 mociones a algo solo porque no está de acuerdo. Es decir, podemos tener una discusión y un debate, y es el impuesto al tema del cine, y el 1%, el 1.5% a Netflix y cableras. Un impuesto que cae sobre otro, porque ya Netflix está incluido dentro de los servicios transfronterizos, y ahora entonces le caería un impuesto de 1.5. Ese sería adicional, y esa es la discusión que hay que tener, porque ahí sí no estamos de acuerdo en aumentar la carga impositiva de más del 13, ¿verdad? Pero el tema es,
que hoy ese impuesto es de 6%, no es que es nuevo, en entradas de cine. Solo los entradas de cine. ¿Verdad? Entonces, Pero el Netflix texto, lo tiene todo el mundo en la casa. sí, pero el tema es que la industria está evolucionando a eso. La industria del cine está evolucionando a que usted ya no va al cine, lo tiene en la casa y lo pausa cuando le da la gana esa es la realidad. Otra vez, no quiere decir que estoy de acuerdo con ir a grabarlo ya. Lo que quiero decir es que la discusión que hay que tener es cómo se va a establecer ese 1,5%. De momento nosotros tenemos una posición de no aumentar nada adicional a lo que está establecido en la ley 9635 y esa línea se va a mantener. Pero ya que me consultó, sí se está hablando de... Diputados ya encontraron un nuevo chanchito que quieren romper para sacarle toda la plata. Y entonces empiezan a aparecer proyectos como este que está mencionando don Pablo Heriberto, para empezar a meterles impuestos sobre impuestos. Porque vuelvo a repetir lo que dije al principio. Esto no se trata de que estos servicios funcionen en la informalidad. No se trata de que no paguen como los demás servicios. Se trata de que ya la legislación los abarca. Y ahora empiezan a querer meterle impuestos sobre impuestos, impuestos adicionales. Así empezaron hace muchos años con el tema de los hoteleros, pagaban el 13%, o sea, no, los hoteleros no, los usuarios, los pasajeros, pagaban el 13% de ventas y pagaban un 3% adicional que promover el turismo, encareciéndolo por la vía de impuestos sin sentido, ¿verdad? Ahora están empezando con lo mismo. Ya Netflix, ya según la reforma fiscal, ya Netflix uno tiene que pagar el IVA, ya Hacienda tiene las herramientas para hacerlo. Si no me equivoco, se lo van a clavar uno en la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces ni siquiera tienen el problema de que Netflix está en otro país y no lo pueden obligar a recaudar. La tarjeta de crédito lo recauda. En tarjetas nacionales. En tarjetas nacionales. De ahí costarricense alcance a una empresa que está instalada en Nepal, ¿verdad? De la misma manera que este otro impuesto que dicen que le quieren meter ahora del 1,5%, tampoco lo van a poder cobrar si usted lo paga con una tarjeta emitida en Suiza. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Que a los que sí pagamos porque usamos una tarjeta nacional, nos van a clavar un impuesto adicional porque hay gente que por usar una tarjeta extranjera no lo paga. Entonces, ¿a quién castigan? Al que ya está pagando, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ahora ya encontraron el chanchito y ahora están todos los diputados fiscal. Dejemos el tema fiscal tranquilo. Uno de los temas que se habló fue el de los destinos específicos. Se le dio a Hacienda la posibilidad de no cumplir con las leyes de los destinos específicos cuando no alcanzan los recursos. Ese es un reconocimiento de que es una manera errónea de proceder en materia de hacienda pública la creación de destinos específicos, de impuestos específicos. Bueno, acaban de aprobar eso y aquí vienen ya. Yo, como diputado, no le daría mi voto a un proyecto. No, yo creo que los recursos de la Asamblea Legislativa no se tienen que desperdiciar de esa manera. Los diputados tienen todo el derecho a proponer lo que quieran. Quieren proponer el Día Nacional del Hipopótamo, como dijo don Pablo Heriberto, propóngalo. Usted está en su libertad. Y yo estoy en mi libertad de decirle que eso es una soberana estupidez y no cuenta con mi voto para que avance a comisión. No cuenta con mi voto. Utilicemos sabiamente los recursos de la Asamblea Legislativa. Tal vez así algún día repunte la opinión que tienen los costarricenses de la Asamblea Legislativa. Vea, yo reconozco, Pablo Heriberto, yo reconozco que esta Asamblea ha hecho cosas muy importantes. Cosas con las que yo no he estado de acuerdo, pero que al final de cuentas son importantes para este país. Cosas con las que sí he estado de acuerdo. La aprobación del plan fiscal. La reforma al reglamento, me parece que es importante. Teletrabajo. Teletrabajo, ¿no? Teletrabajo, que me hubiera gustado ver algo más comprensivo, pero bueno, teletrabajo es muy importante. Yo reconozco eso, pero no diluyamos ese buen trabajo llenando la Asamblea Legislativa de este tipo de proyectitos que lo único que hacen es meter ruido, meter complicaciones para quienes quieren producir en paz y dejarlo en manos de burócratas que al final de cuentas deciden cómo va a salir ese reglamento. Don Pablo, una conclusión. Bueno, yo creo que es importante que en algún momento don Eli cruce la acera y que se meta a vivir la realidad legislativa. Y ese mundo pues tiene reglas. Yo creo que al paso del tiempo vamos a ir notando, y como digo, con la reforma al reglamento vamos a ir notando que ya sí se van a ir deteniendo las cosas
a tiempo, que se van a ir teniendo posiciones desde el inicio, desde las comisiones, porque entonces los proyectos o se aprueban o se archivan. Y eso va a ser una gran ventaja que esperaría que sea muy positivo. Y en general, nosotros en la Unidad Social Cristiana Económica, ¿y qué pasa? Porque tengamos discusiones del tema de bancos del Estado, que no hemos podido hablar de ese tema, el tema de cuál es el papel de banca de desarrollo finalmente, y cómo podemos administrar mejor los recursos del Estado. Por ejemplo, también presenté un proyecto para que el usuario no tenga que pagar las malas decisiones que han tenido los operadores de eléctricos con fideicomisos que pudieron haber sido a 40, 30 años y los hicieron a 10 y a tasas altísimas. De manera tal que esas son las discusiones que yo esperaría que haya más diputados como yo que quieran darle prioridad a eso, y en los demás hay que empezar a atajar los penales. Don Eli, una conclusión. Y era innecesario porque ya estaba regulado en otras leyes. Y creo que como país debemos de empezar a avanzar en los temas, en los grandes temas. Debemos de, cada vez que nos aproximamos a un intento de legislación, pensar cómo complica esto la vida de los contribuyentes, porque al final de cuentas, si el objetivo es que la gente pague, bueno, entonces simplifiquémosle la vida. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda producir en paz, cumpliendo la normativa que ya existe y que es muy abundante? No es llenando la vida de más leyes y de más regulaciones y de registros y de ocurrencias que al final de cuentas, como les digo, no le agrega, o sea, no tiene valor agregado para el usuario yo sé que con Pablo Heriberto coincidimos en muchas cosas, tendremos diferencias, creo que es normal entre cualesquiera dos personas. Este proyecto en particular a mí me parece que era innecesario, me parece que el enfoque de regular plataforma por plataforma es erróneo. Costa Rica debería de aprobar una ley general de plataformas pero ese no es el enfoque, es quien le ofrece servicios a la plataforma. Bueno, la ley se llama, ¿verdad? Para que seamos coherentes con el asunto, la ley se llama Ley Marco para la Regularización del Hospedaje No Tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales. Algo que mencioné yo en mi artículo en La Nación hace un par de semanas es que, curiosamente, en el título habla de las plataformas digitales y en todo el cuerpo de la ley no menciona plataformas, pero no menciona plataformas digitales, con lo cual al final de cuentas quedan enredadas en esta ley cualquier plataforma. Usted tiene una oficina, como usted va a cualquier pueblo de playa, a Jacob, igual le ofrecen a usted una propiedad de 150,000 metros cuadrados para desarrollar, como le ofrecen un Airbnb por una noche. Sí, pero el ¿verdad? problema de don Eli es que por un título interpreta ya todo. Aquí está el no, espíritu del legislador diciéndole que el enfoque de la ley, y así se lo puede mostrar en el artículo 1 y 2, es regular a quien le ofrece servicios a las plataformas, como debería de resolverse el tema de Uber y como debería de resolverse algunos otros temas, no pensando no era en necesario en el caso particular de Airbnb, y yo reconozco que en el caso de Uber hay un tema muy serio que resolver, que es el tema de servicio público, ¿verdad? En el caso de Airbnb esto no era necesario, ya estaba regulado por las leyes, la ley de impuesto a la renta, la ley del IVA, ya estaba regulado la misma plataforma por los servicios transfronterizos, ya estaba regulada la protección al consumidor por leyes previas, ya estaban reguladas las obligaciones comerciales de quien presta un servicio en el Código de Comercio y otro montón de leyes en la ley de patentes, las obligaciones de los prestatarios del servicio en accesibilidad estaba regulado en la ley 7600. No es cierto, pero ya no nos pusimos de acuerdo, pero en todo caso ya quedó la gente informada. Bueno, vamos a pedir y la ley aprobada, lamentablemente. La ley aprobada y las dos posiciones, esa era parte de la iniciativa de poder analizar esta ley. Bueno, le doy las gracias al diputado Pablo Heriberto Arteaga del Partido Unidad Social Cristiana y a don Eli Feinza, economista. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta hora y 15 minutos. Hoy nos extendimos y aprovecharon estos señores, pero para eso estamos, para poderles dar a ustedes argumentos y que puedan tomar y sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana.